Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la sesión de esta tarde que lleva como nombre la mesa de debate Miradas sobre el patrimonio fotográfico. En primer lugar, y en nombre de todos mis compañeros y compañeras de mesa, agradecer a la organización, al comité científico y en nuestro caso particular a Pedro Vicente, al doctor Pedro Vicente, que fue quien nos contactó o me contactó a mí para organizar esta mirada sobre el patrimonio fotográfico que llevaremos a cabo las 6 personas que estamos aquí y que voy a presentar muy brevemente por orden de intervención, que luego al final ya podrá entrar directamente. David Iglesias, que trabaja directamente en un centro, en este caso municipal, de la ciudad de Girona, que se llama Centro de Investigación y Difusión de la Imagen, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, y que nos tiene que dar una doble visión. La visión de un gestor del patrimonio fotográfico local, pero de ámbito mucho más amplio, y su experiencia, doble experiencia como presidente del Grupo de Expertos de Fotografía y Audiovisual del Consejo Internacional de Archivos y presidente de Fotoconsortium. La segunda persona que va a intervenir, puedes actuar, Anne, si quieres, pero solo una intervención será suficiente, es Anne Amezaga, que es de la Kutxa Fundazioa del País Vasco. Es una fundación, por tanto, pero de una entidad bancaria que agrupa prácticamente o más de 3 millones de imágenes fotográficas. 1,5 millones. Después de comer a veces las cosas se ven con más entusiasmo, pero 1,5 millones no es poco, no es poco. La tercera persona que va a intervenir será Sergi Griñó. Sergi Griñó es creador y director de Album. Album es un banco de imágenes, una agencia que compra y vende imágenes fotográficas, y para nosotros es muy importante porque creo que hay un componente vinculado al patrimonio que muchas veces se deja de lado y que es vital, que es cómo hacer dinero con el patrimonio fotográfico, que sería quizás el deseo de la mayoría de los que estamos aquí. En cuarto lugar, intervendrá Pepe Fondemora. Pepe Fondemora es director de la Fundación Fotocolectania y es interesante su experiencia por muchas cosas, pero básicamente porque crean y gestionan una colección, pero gestionan también un archivo fotográfico, el archivo Paco Gómez. Y la última persona a intervenir será Asunción Domeño, que él había sido responsable del Fondo Fotográfico Ortiz Echagüe, no requiere presentación, de esto hace unos años, pero nos interesaba mucho conocer cómo se gestiona un fondo desde el ámbito universitario. Es decir, hay un ámbito amplio de puntos de vista distintos y yo les pedí, cuando organizamos esta mesa redonda, que centráramos la intervención más o menos de unos 15 minutos cada uno, ahora decíamos si pueden ser 12 mejor que 15, donde usáramos 3 bloques. El primer bloque sería un poco dedicado a presentar qué es aquello que gestionamos. No dedicarle mucho tiempo porque ya tenemos la página web donde hay los contenidos, pero ¿qué gestionamos? Segundo bloque, ¿cuáles son los puntos fuertes de aquello que gestionamos y qué debilidades objetivas detectamos y podemos establecer? Y el último bloque, que para mí es muy sugerente, ¿cuáles son los proyectos, pero sobre todo de las perspectivas de futuro? ¿Qué es aquello que nosotros quisiéramos dentro de 5 o 10 años que nuestro centro, que aquello que gestionamos, estuviera posicionado, de qué manera en el ámbito que creamos conveniente? Por tanto, hecha la presentación y explicada la estructura de la mesa, yo sí que voy a hacer una introducción, un poco de contexto, que puede que un cuarto de hora creo que más o menos le voy a dedicar a ello, para dar un poco de idea de qué estamos hablando, sobre todo una pregunta que puede parecer muy sencilla, de qué es patrimonio fotográfico, ¿verdad? Es una pregunta que nos podemos hacer, pero que la respuesta es relativamente sencilla. Precisamente este grupo de trabajo que preside ahora mismo David Iglesias en el Consejo Internacional de Archivos estableció en marzo del año 2009 qué es aquello que debería recibir la consideración de patrimonio fotográfico. Veamos, una cosa es obvia, la primera de ellas, todos los documentos fotográficos desde el daguerrotipo a la imagen digital. Esto es patrimonio fotográfico. Por tanto, al decir esto, al decir solo la palabra fotografía, y esta mañana Pablo Ruiz ya nos ha dado unas cuantas pistas sobre ello, estamos hablando de muchas cosas a la vez. Estamos hablando de daguerrotipos, de ambrotipos, o sea, todos los positivos directos de cámara. Estamos hablando de los primeros principios albúminas, gelatinos, cianotipos,
temas y temas distintos sobre plástico, sobre papel, sobre otros soportes, etcétera, etcétera. Por tanto, la primera impresión es decir, cuando decimos la palabra fotografía estamos diciendo muchas cosas a la vez que para gestionarlas tendrá una serie de consideraciones distintas a veces unas de otras, incluso por lo que hace una cosa tan simple como la conservación e instalación. Sumemos a esto la aparición, digamos, genérico desde el año 2000 de lo que sería la fotografía digital y entramos ya en otro universo que ayuda a complicar un poco más el primero de los elementos que definen el patrimonio fotográfico. Segundo elemento de definición de patrimonio fotográfico, y esto a veces no es tan evidente, pero es importantísimo desde nuestro punto de vista. Documentos textuales, documentos escritos, documentos textuales vinculadas a la práctica de la fotografía. Libros de registro de fotografías y de contabilidad, escritos de naturaleza técnica, correspondencia, facturas, listas de precios o de adquisición de materiales, documentación de tipo personal, formación recibida por los fotógrafos, premios obtenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta documentación, si ampliamos un poco la mirada, que está asociada a la producción del elemento fotográfico. ¿De acuerdo? Todo aquello que nos ayuda a entender cómo se gestionaba y cómo se gestiona un estudio, una empresa fotográfica o incluso un amateur cuando se dedica a hacer el trabajo fotográfico. En tercer lugar, hemos dicho fotografías, hemos dicho documentos textuales asociados a las fotografías. En tercer lugar, el maquinario, cámaras, utensilios, artefactos, cualquier tipo de cosa que nos permite crear naturalmente la imagen fotográfica. Elementos de laboratorio, cualquier tipo de fórmulas, esto forma parte del patrimonio fotográfico. Por tanto, estamos ante algo complejo a lo cual también deberíamos añadir, en muchos casos, aquello que se puede denominar procedimientos fotomecánicos. Hemos tenido una comunicación interesantísima de Joana Furió hablando sobre la postal fotográfica y este es un elemento importantísimo. En el año 1902, por ejemplo, en Alemania se circularon 2.000 millones de postales fotográficas, 2.000 millones de postales con imágenes fotográficas. Por tanto, estamos ante un patrimonio extraordinario que forma parte, de una manera bastante clara, con lo que es el patrimonio fotográfico. Por tanto, añadamos a esta complejidad de gestión de lo que estamos llamando patrimonio fotográfico todo un conjunto de actuaciones que no voy a repetir, y acciones que deben llevarse a cabo, en general, desde el sector público, y de eso podremos hablar luego quizás, actuaciones que permiten poner este patrimonio en manos de la ciudadanía. Procesos de ingreso, organización, conservación, tratamiento documental, digitalización, puesta a disposición, difusión y, en suma, la gestión integral de lo que es el patrimonio fotográfico. Por tanto, estamos ante, insisto por tercera vez, algo complejo, que se suma, al cual le podemos sumar otra complejidad, que es la legislación, la ley de propiedad intelectual. No es ningún capricho de nadie, y mucho menos de los fotógrafos, que las imágenes están sujetas a la ley de propiedad intelectual. Por tanto, hay unos derechos que a la hora de gestionar este tipo de documentos tenemos que tener en cuenta, y es un elemento que les distingue de otro tipo de patrimonio. Añadamos a esto que el legislador tampoco ayuda demasiado muchas veces. En el caso de la Ley de Propiedad Intelectual española se hace referencia a la obra fotográfica y a la mera fotografía, pero el legislador no nos indica qué es aquello que debemos considerar mera fotografía o qué es aquello que es obra fotográfica. Con lo cual, tiene trascendencia bastante importante, porque la mera fotografía pasa a dominio público 25 años después de su creación y la obra fotográfica pasa a dominio público, creo que son 80 años, después de la muerte del fotógrafo. Después de la muerte del fotógrafo. Por tanto, a la hora de gestionar estos son elementos que debemos tener en cuenta y que luego van a explicar, pienso, algún elemento más. Y para terminar de complicar lo que es la legislación, en febrero de este año, o sea, hace menos de un mes, 15 días, la Comunidad de Madrid aprobó el anteproyecto de ley del libro y la lectura de la Comunidad de Madrid. En el título 5, Patrimonio Bibliográfico, Audiovisual y Digital de la Comunidad de Madrid, artículo 44c, dicen: integran asimismo el patrimonio bibliográfico,
o sea, integra al patrimonio bibliográfico de la Comunidad de Madrid los ejemplares de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, sea cual sea su soporte material. Es decir, si nadie lo remedia, dentro de pocos días las fotografías de la Comunidad de Madrid formarán parte del patrimonio bibliográfico, no del patrimonio fotográfico. Por tanto, la complejidad y la propia dinámica de complicar las cosas que muchas veces tiene el legislador son permanentemente presentes en lo que es la gestión del patrimonio fotográfico. Otro elemento, y quizás me estoy metiendo en terrenos pantanosos, otro elemento importante es la propia, digamos, la escasa atención que han otorgado a las imágenes que han generado a lo largo de su carrera muchos de los fotógrafos que hemos conocido y que conocemos. Es decir, han producido gran cantidad de imágenes fotográficas a las cuales han dedicado, no todos naturalmente, muy poca atención. Eso es otra complejidad que en este final de proceso, cuando tú tienes que ingresar patrimonio fotográfico en tu institución, supone una nueva complejidad, porque como no ha habido atención, significa que no hay organización, que no hay descripción y que de pronto el fotógrafo o la familia se da cuenta que aquello que tenían dicen que es muy importante, pero que son incapaces de saber qué es lo que es. ¿De acuerdo? Otro elemento que complica la gestión. Y un último elemento de este bloque sería el volumen. Yo creo que algún día no sería intrascendente abordar un debate sobre el volumen de los fondos documentales producidos por los fotógrafos. ¿Es realmente representativo de algo, de alguien, 150.000 fotografías? ¿Sirve para promocionar la imagen del fotógrafo, su trabajo creativo? ¿Sirve para estimular la investigación? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, entre otras cosas, porque de aquello que hablamos, y también es un poco complejo, es generalmente de negativos fotográficos. Que esto no es fotografía, es una parte del proceso. Una parte del proceso fotográfico, porque la fotografía se expresa, hasta ahora, se ha expresado en papel. Y esto, como ha sido comercio, porque se ha comprado y se ha vendido, ha desaparecido. Y al final del proceso solo tenemos, en general, generalizar es peligroso, pero en general lo que tenemos son negativos fotográficos, que, insisto, no es exactamente fotografía. Bien, ante este panorama, que podríamos complicar un poco más, pero creo que es suficiente, desde los años 1980, o sea, hace más de 40 años, se ha intentado dar respuesta. Es decir, ¿cómo vamos a intentar gestionar el patrimonio fotográfico? Quizás la primera propuesta pionera fue la que se presentó en las Jornadas Catalanas de Fotografía de 1980. Tengo poco tiempo, pero la pretensión que se estableció en 1980 creo que es muy importante porque se ha ido repitiendo de una manera, creo, quizás demasiado acrítica, y quizás esto explica también los pocos logros que se han conseguido. ¿Qué se pretendía en 1980? Situémonos en su momento, no hay nada de lo que es la tecnología de la que hoy disponemos y, por tanto, la ambición es francamente importante. Ellos pedían a la Administración que se hiciera cargo de la difusión y promoción de la fotografía como obra de creación, así como la de interés histórico en general. Estudio desde una perspectiva humanística del fenómeno fotográfico. Creación de una entidad de protección de la fotografía. Simplifico. Incorporación de los estudios de fotografía en los diversos niveles educativos, señaladamente el nivel universitario. Creación desde la Administración de un clima de confianza que permita el ingreso a las instituciones de las colecciones privadas. Regulación documental de los cambios de titularidad. Creación de archivos públicos de carácter comarcal, etcétera, etcétera. Unificación en la normativa de conservación en los sistemas de inventario y codificación. Trabajo en red, 1980, que permita una interrelación entre los archivos catalanes. Creación de un museo de la fotografía de Cataluña. ¿De acuerdo? 1980. Claro, si leemos estos objetivos, se han ido repitiendo de una manera sistemática hasta hoy mismo. ¿Cuántas veces? 1990, primeras jornadas Imatge i Recerca, y hay un primer intento de hacer un inventario del patrimonio de los archivos fotográficos. 1990,
1996, Libro Blanco del Patrimonio Fotográfico de Cataluña. 1998, primer intento de realizar un inventario de archivos fotográficos públicos y privados desde el ámbito de una iniciativa privada. 2008, segundas jornadas de fotografía. 2010, propuesta Estudio sobre el estadio y perspectiva de futuro del sector de la fotografía en Cataluña, propuesta de política pública generada en el ámbito del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, un libro blanco impecable. 2011, grupo de expertos de análisis del patrimonio fotográfico catalán, Pepe también estaba allí. 2013, nuevo grupo de expertos. Y finalmente, en 2014, 30 de diciembre, el Gobierno de Cataluña aprobó el Plan Nacional de Fotografía, que no vamos a mencionar ahora porque no hay tiempo, pero que tenía esta misma pretensión holística, global, de abarcarlo todo desde el primer momento. Naturalmente, el éxito ha sido muy inferior al esperado y luego se puede hablar de ello. Y finalmente, es interesante porque en 2015, y ahora sí que ya voy empalmando en lo que me interesaba, 2015, aprobación del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura, del cual ha hablado también Pablo Ruiz esta mañana y que me ahorra entrar en detalles, pero que ha tenido un recorrido, aparte del empuje inicial y la ilusión que movió en el sector, ha tenido un recorrido relativamente escaso y diría que prácticamente paralizado a partir de 2019. Por tanto, tiene ya 8 años, de los cuales 4 nació poco a poco y los otros 4 murió. Pero en este 2015 yo creo que sí hay un elemento importante, que es el punto número 8 de sus objetivos, que era la creación de un observatorio sobre patrimonio fotográfico que asesore en materia de gestión, conservación y difusión de fotografía y promueva la articulación de una red nacional de centros. Esta creación del observatorio, que nosotros también habíamos sugerido, te acordarás, Pepe, en 2011, esta creación del observatorio habría sido un punto a explorar y creo que un intento de gestión un poco distinto al que se ha ido proponiendo a continuación. Cierto es que en el caso ni de Cataluña ni del Estado español, en un caso se aprobó y no se ha desarrollado, que es esto. En el caso de Cataluña no se consideró, no se tuvo en cuenta y, por tanto, no conocemos si hubiera tenido éxito. Sí que ha tenido más recorrido esta experiencia en México, donde desde el ámbito civil se ha creado y funciona el Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano, que creo que es un ejemplo que más o menos se podría intentar, si no seguir, valorar. Y llegamos a las propuestas de la tercera década del siglo XXI, que serían 2 sobre el papel. La primera es mayo de 2021, el manifiesto, del cual se ha aludido más de una vez en esta reunión, por la creación de un centro de fotografía e imagen. Tengo listados los objetivos aquí. En mi opinión, son unos objetivos ambiciosos, holísticos también, en este sentido tan integral que nace ya desde 1980, pero que tiene una concepción bastante moderna, desde mi consideración, sobre lo que debería ser la gestión del patrimonio. Hay elementos que indican que la propuesta de la plataforma Centro de Fotografía e Imagen es una propuesta que está más basada en la cooperación, la coordinación, la colaboración, que en la jerarquía. Y esto es lo que creo que en estos momentos del siglo XXI puede llevar a una gestión un poco más eficaz. Pero bien, esto es 2021, mayo. 2023, enero, hemos conocido el borrador del Real Decreto de creación del Centro Nacional de Fotografía. También tengo los objetivos aquí, pero esto fácilmente se puede localizar. Pero aquí hay alguna cosa que me interesa destacar. Una sería que en el tránsito desde la sociedad civil, desde la iniciativa civil que impulsa la plataforma, ha habido algunos cambios. Yo creo algunos cambios que son importantes. La simple denominación del centro ya es una clara definición de intenciones. En un caso estamos hablando, y aquí se ha repetido más de una vez a lo largo del día de hoy, de Centro de Fotografía e Imagen. En este tránsito del ámbito cívico al ámbito político ministerial hay un cambio, se llama Centro Nacional de Fotografía. Por tanto, fíjense que es importante, hemos perdido un sustantivo y hemos ganado un objetivo. Hemos perdido el sustantivo imagen,
centro de la fotografía y la imagen, y hemos ganado un adjetivo que es centro nacional. Y esto también es otro aspecto importante, porque en los objetivos que marca este posible centro nacional, si no estoy equivocado y si no voy a pedir disculpas, no creo que aparezca la palabra archivo, que en cambio sí que era muy presente en lo que era el Centro de Fotografía y la Imagen. Y en el objetivo del Centro Nacional de Fotografía, a lo que se refiere al patrimonio fotográfico de una manera muy tangencial, que en cambio era muy presente en lo que es la plataforma del Centro de Fotografía e Imagen, de lo que se habla es de que se fomentará su divulgación y su interpretación crítica, pero no indica en ningún momento qué se va a hacer ante el patrimonio fotográfico en cuestiones claves, como hemos hablado, de conservación, etcétera, etcétera. Y un elemento importante, que a lo mejor es algo que en política se utiliza y tiene su explicación, pero que en el mundo, digamos, normal no tiene tanta explicación, es el Real Decreto, el borrador, dice: la creación del Centro Nacional de Fotografía no supondrá incremento del gasto público. Y, por tanto, sí que también sería interesante saber cómo se crea, ya lo he leído otras veces, no es la primera vez que se lee, cómo se va a dotar o de qué otras partidas presupuestarias se va a retraer una cantidad de dinero que permita el funcionamiento del Centro Nacional de Fotografía. Quizás será una estrategia política, insisto, sin ningún tipo de ironía, en la cual yo desconozco el significado. Bien, dejemos para los debates de estos próximos días algunas de las consideraciones que yo apuntaba aquí, una de las cuales, y no menor, sería ¿qué es patrimonio fotográfico nacional? Esto es muy importante, tendríamos que definirlo, porque ¿es patrimonio fotográfico nacional solo aquel que entra en un edificio que pone una placa que dice nacional? ¿O patrimonio fotográfico nacional es también el de aquellos autores, fotógrafos y fotógrafos, que puede tener interés nacional independientemente de donde se encuentre alojado? Pero es muy importante porque en un caso tendrá detrás el apoyo del Estado para su conservación, promoción, difusión, puesta en valor, y en los otros casos tendrá solo detrás el patrimonio o el empuje de una institución municipal, de una institución comarcal. Por tanto, definir qué es patrimonio nacional es una parte del debate que podríamos tener en su momento. Bien, para intentar poner de evidencia los puntos de vista distintos, creo que lo importante es que pasemos a conocer 5 propuestas, digamos, sectoriales, 5 propuestas de éxito, con el objetivo de aprender de ellas y de aprovecharnos de sus conocimientos. Yo creo que con ello, a partir de lo que hemos conocido esta mañana, a partir de lo que hemos conocido esta tarde, de lo que iremos conociendo, creo que se debería evitar desde las instituciones intentar conjurar esa pulsión adámica de empezar permanentemente de cero cuando se crea algún tipo de nueva institución. En el conjunto del Estado hay proyectos que han demostrado a lo largo de muchos años su valor, su capacidad, su solvencia y, por tanto, aprovechar aquello que ya existe creo que sería un buen punto de partida de cara al futuro. Bien, tal como decía, tiene la palabra David Iglesias, luego Anne Abalde, Sergi Griñó, Pepe Fondemora y Asunción Domeño. Gracias. Gracias, Joan. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a dar la visión sobre el patrimonio fotográfico desde nuestra experiencia en el CRDI, el Centro de Investigación y Difusión de la Imagen del Ayuntamiento de Girona, con una trayectoria larga que nos ha permitido vivir pues, de primera mano todos los cambios que se han producido en torno al patrimonio fotográfico, a la gestión del patrimonio fotográfico, porque lógicamente desde los años 80 han cambiado muchas cosas y principalmente en positivo, aunque exista todavía esta descoordinación, esta falta de estrategia común, esta falta de recursos, pero creo que aún así hemos evolucionado muchísimo, ¿no? No voy a dar una explicación siguiendo, digamos, una cronología, porque Joan nos ha centrado bien el debate en 3 puntos, ¿no? Explicar primero de todo qué gestionamos, fortalezas, debilidades y visión de futuro. Entonces, primero, para, lógicamente, entender el punto de vista, es bueno saber de qué centro estamos hablando, ¿no? Entonces, el CRDI lo que gestionamos es un fondo de unos 3 millones de fotografías, unas 30.000 horas de vídeos, sobre todo producción televisiva, 1.500 películas,
4.000 horas más de radio, por lo tanto, volúmenes importantes. Y centrándonos en la fotografía, pues hay todo tipo de fotografía, ¿no? Hay fotografía de prensa, de hecho gestionamos los periódicos locales y algunos que tienen un alcance más amplio, ¿no? Que cubren lo que es Cataluña. Tenemos los fondos históricos de prensa, de periódicos anteriores, aparte de lo que es televisión, productoras de los años 60, los delegados, digamos, de televisión española en la provincia de Girona, o las primeras productoras que trabajaban por Televisión de Cataluña en la provincia cuando no existía todavía la sede en la provincia, ¿no? Bien, entonces tenemos todo lo de los medios de comunicación, por lo tanto es un archivo vivo y que continúa pues activo porque diariamente estamos recibiendo toda esta producción, ¿no? Y luego tenemos fondos pues, de todo tipo, como las galerías, ¿no? Fotográficas, con todos los retratos que hemos visto esta mañana, la importancia del retrato fotográfico desde el punto de vista antropológico, y que tener estos fondos pues, es una fuente de conocimiento y de investigación importantísimo para poder, digamos, explicar la época, ¿no? Fondos amateurs, ¿no? De familias, de personas, de los primeros aficionados a la fotografía, los que practicaron el autocromo cuando no había color, etcétera, que es una aportación desde otro punto de vista, ¿no? Para la fotografía del territorio. Fotografía puramente artística desde los fotógrafos contemporáneos, pero también y sobre todo los fotógrafos pues de concurso, ¿no? Que tenemos principalmente a partir de los años 30, ¿no? Que hay alguna actividad en la zona, o los laiqueros que nos ofrecen pues, esta proximidad en la fotografía, sobre todo a partir de los años 40, con unas imágenes que, digamos, son una fuente documental impresionante. Además de colecciones de todo tipo, como la colección de daguerrotipos, creo que vale la pena mencionar la de Ángel Fuentes, que es la más significativa, colecciones de postales, etc. En definitiva, tenemos una variedad que nos permite explicar, creo, lo que ha sido esta época de la fotografía desde varios puntos de vista y también desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Empezamos con el daguerrotipo hasta el digital y pasando pues, por todos los formatos, procedimientos, etcétera, que procuramos custodiar para poder también poder dar este discurso. Y esto, digamos, lo custodiamos pues, en base a una infraestructura que lo hace posible. Lo primero de todo es tener unos depósitos que permitan, digamos, dar estabilidad a lo que es la fotografía química y, sobre todo ahora, un sistema, un repositorio, que cada vez es algo más crítico por todos los retos que supone, pues un repositorio a día de hoy de 150 terabytes para gestionar todo lo que es el digital, ¿no? Entonces, con eso se hacen una idea de qué gestionamos, qué tipo de centro somos, y podemos hablar ahora de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Bien, las fortalezas, además de tener infraestructura, creo que es tener metodología, ¿no? Joan Boadas, de hecho, ha sido, la mayoría de ustedes saben, el director y el ideólogo y el que ha patentado el modelo, si se puede decir así, y la idea inicial ha sido crear una metodología para explicar desde los archivos, principalmente, que es lo que somos, cómo trabajamos con estos fondos, cómo ingresamos estos fondos, cómo los conservamos, cómo los tratamos documentalmente, cómo damos publicidad a estos fondos de una manera, digamos, sistemática, con método. Y esto está recogido en el manual que se publicó en 2001 y que ha sido la base de nuestra actuación a nivel técnico, el manual de Joan Boadas, Luis Esteve Casellas y María Ángel Suquet, ¿no? Se han publicado otros documentos de referencia, como el recopilatorio de documentación para la gestión de fondos y, más recientemente, una guía de descripción. Una guía de descripción que no es anecdótica, porque no es una guía más, sino que tiene otra orientación. Precisamente no se centra tanto en un estándar, en la definición de un esquema, que también, con toda la codificación y todo lo que necesitamos, sino que pone la atención básicamente en la descripción y la estructuración del contenido textual, pero pensando en que vamos a tener la necesidad
de tener la ayuda de la tecnología para poder describir estos fondos. Y partir de un mundo ordenado nos va a permitir esta ayuda, básicamente de la inteligencia artificial. Partir del caos nos va a generar más caos. En este sentido hemos planteado esta guía. Otro punto fuerte, ya se ha nombrado anteriormente, es tener un foro cada vez más internacional, que es el Foro Imatge i Recerca, las jornadas Imatge i Recerca, desde el año 90, son 30 años de continuidad, y que ha creado una red, creo, a nivel estatal importante y que se va abriendo. Y con una idea importante, no solo de promover el debate, que es la base, ¿no?, sino también de apuntar a la innovación. Joan siempre ha dicho de intentar ver hacia dónde van las cosas, ¿no?, y intentar ser pioneros, experimentar, arriesgar en muchos casos, porque no siempre sale bien, con componentes innovadores en los archivos que nos permitan evolucionar. Y muy ligado a eso estaría nuestra trayectoria en proyectos europeos. Ahora ya se cumplen 11 años seguidos que estamos en proyectos europeos, proyectos que tienen, digamos, la particularidad de que permiten compartir conocimiento con ámbitos muy distintos, ¿no? Nosotros somos archivo, pero hay empresa privada, hay universidad, hay bancos de imágenes, o sea, hay comercio, hay industria, hay comités como JPEG, ¿no?, de estándares. Ahí es donde creo que ha sido uno de los puntos principales para permitir replantear el archivo y orientarnos de manera diferente y crecer, digamos, en un sentido que a veces incluso nos aleja de lo que es puramente el patrimonio, en el sentido que vamos rompiendo barreras del patrimonio, ¿no? Si nos centramos en cosas muy concretas, en la descripción, pues quizás los estándares nos sirven de mucho, pero nos sirve mucho más lo que propone la industria, porque al final nuestras imágenes van a ser un JPEG o lo que sea, se van a abrir en cualquier ordenador y los va a utilizar quien sea. Entonces, todo esto, todo este mundo que se va sofisticando, que se va codificando, que se va haciendo más comprensible, digamos, es el mundo al que nos hemos querido aproximar desde el archivo. Y eso es posible en base a estos proyectos, como por ejemplo, inicialmente participamos en Europeana Photography o Cina Plus, más orientados a la digitalización, Preforma, a la preservación, que nos permitió entender la importancia de poder explicar nuestros flujos de trabajo, nuestras funciones sobre los datos que creamos para poder crear estructuras estables, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, otros han desarrollado software que nos permiten, para ser muy concreto y más claro, ¿no?, pues nos permiten analizar un TIFF y ver qué estructura tiene, si es compatible, qué ha hecho la industria con eso, qué ha hecho el software que ha creado realmente, si esto es apto para el archivo o tenemos que intervenir. Para dar un ejemplo muy concreto de cómo son esas cosas, ¿no? Y luego hemos estado en otros proyectos como Europeana Sports, más pensado para lo que es la vinculación de la ciudadanía en torno al patrimonio, Kaleidoscope, donde ya se introdujo lo que es la inteligencia artificial y empezamos a entrenar máquinas para explicar la Europa de los años 50, el WIF, que entre otras cosas ya se dedicó una parte a lo que es el 3D, y nosotros digitalizamos precisamente a la colección de Ángel Fuentes en 3D, y actualmente estamos en un proyecto que es Eureka 3D, que, como pueden suponer por el nombre, ya se centra completamente en el 3D y que a nosotros nos va a permitir digitalizar, que nos interesa, pero tampoco tenemos tantos objetos en un archivo fotográfico, pero nos va a permitir digamos, crear una infraestructura, nos va a permitir desarrollar un software que facilite toda esta visualización y uso posterior de los objetos 3D, ¿no? Y, sobre todo, entender nosotros ese mundo nuevo que se nos abre
desde el punto de vista tecnológico y ver las posibilidades de explotación, que son muchas, porque pensamos que en esta transformación digital no solamente vamos a reproducir el objeto, la fotografía, sino que lo interesante es vincular este conocimiento, todo el contexto que forma esta fotografía, esta imagen, este objeto, y en este sentido ya se habla hoy en día no solo del digital twins, ¿no?, los gemelos digitales, sino del memory twins, los gemelos de la memoria, que es esta transformación digital, pero orientada, digamos, al conocimiento, al contexto, que pueda explicar más cosas de lo que es propiamente la fotografía. Bien, vinculado a lo que es la experiencia europea, se crea una asociación muy importante que es Fotoconsortium, porque todos estos, digamos, sujetos que antes he nombrado, estamos ahí y además estamos abiertos a cualquiera que tenga interés a formar parte, y es una asociación que está muy vinculada a Europeana, el portal del Patrimonio Digital Europeo, y gestiona lo que es la colección de fotografía, crea, digamos, las narrativas, las exposiciones virtuales, etcétera, y, digamos, que mantiene un agregador. Cualquiera que tenga fotografía y que no tenga una vía directa de ámbito estatal, nacional, pues tiene la opción de ir en cuanto a la fotografía a través de Fotoconsortium. Tenemos el agregador que transforma datos para poder estar en Europeana. Y otro punto fuerte en el ámbito internacional es la participación en el grupo, en el PAC, el Grupo de Archivos Fotográficos y Audiovisuales del Consejo Internacional de Archivos, que de hecho Joan Boadas fue el primer comisionado de fotografía en el ICA, y esto lógicamente nos ha permitido ampliar esta red, crear complicidades y participar en proyectos varios que no puedo mencionar, ¿no? Bien, también nos pedía Joan en esta intervención comentar las debilidades, ¿no?, que siempre cuestan más de identificar a veces y sobre todo de mostrarlas, pero es evidente que tenemos muchas, ¿no? Hablo mucho de tecnología cuando somos un archivo y en este sentido la base tecnológica es débil, ¿no? Por eso la importancia de tener socios. Pero, por ejemplo, a nivel de infraestructuras tenemos debilidades, el no tener una sala de exposiciones cuando, digamos, es algo natural a la fotografía, ¿no? La fotografía podemos explotar el digital, digamos, tenemos muchas vías alternativas, pero necesitamos entrar en contacto en lo que ha sido la fotografía química a través de un espacio físico y de un espacio expositivo que nos permita crear un discurso sobre nuestros fondos, sobre nuestros autores, como lo hacemos, por ejemplo, en una colección, en una de las publicaciones, ¿no? Entonces, esto sería un punto a mejorar. Otro es lo que ahora está de moda llamar el engagement, ¿no?, el vínculo con la ciudadanía, ¿no?, la aproximación de las personas al archivo y hacerlas participativas. Sí que hemos hecho muchas actividades y estamos en ello, pero creo que hay mucho espacio para recorrer. Desde plataformas de crowdsourcing para que la gente trabaje y participe en la descripción, por ejemplo, algo que tiene, digamos, perfectamente organizado la Biblioteca Nacional, o poder dar un discurso o una visión más pedagógica a nuestros recursos. Nosotros generamos muchos recursos. Tienen un recorrido siempre, digamos, limitado, porque tienen el interés, digamos, el interés nos parece que es mucho, pero al final, digamos, llega donde puede, ¿no? Pero no hay probablemente este componente pedagógico que podemos explotar. Tenemos que poder explicar las cosas de una manera que esté al alcance de un público más amplio, ¿no? Y incluso como debilidad, y ya voy terminando, comentaría el tema de la preservación digital. Aunque tenemos un repositorio seguro y que tenemos capacidad para crear redundancia de datos y tenemos capacidad para migrar y para dar, digamos, permanencia a todos estos datos,
tenemos un cierto desconocimiento, creo generalizado, de lo que realmente tenemos, de lo que son estas estructuras de datos, porque la industria juega lo suyo y nosotros nos encontramos con algo, con unos envoltorios, con muchos, digamos, con muchos interrogantes dentro que serán seguro una complejidad para el futuro. También nos ha... Sí, solo me faltaba un bloque que era el futuro, pero como Joan va a recoger el bloque para el final, lo dejaba aquí y así clavo el tiempo, ¿no? Parece hecho a propósito. Gracias. Gracias a David. Gracias. Ane Abalde tiene la palabra. ¿Ahora? Sí. Bueno, qué responsabilidad presentar después de David, porque para todos los que trabajamos en archivos fotográficos, el archivo del Ayuntamiento de Girona y todo su equipo son un referente y toda esa pedagogía que hacen la consumimos con mucha pasión, así que se lo agradecemos mucho. Yo tengo una presentación, no sé si se puede ver, voy a intentar ser muy breve, pero sí que me gustaría contextualizar un poco lo que es la fototeca de Kutxa Fundazioa. Kutxa Fundazioa es la heredera de la obra social de Kutxa, que era la Caja de Ahorros de San Sebastián y Guipúzcoa. Nosotros somos parte de lo que es el Departamento de Arte y Patrimonio, donde gestionamos salas de exposiciones, una de ellas Artegunean Tabacalera, que se dedica solo a proyectos fotográficos, y luego tenemos la parte de patrimonio. ¿Es aquí? Vale. Bueno, nuestro patrimonio se divide en 4 patas: la colección de Bellas Artes, la fototeca, la biblioteca Doctor Camino, que es una biblioteca histórica, y el archivo histórico de las cajas de ahorros. Todo lo que engloba este patrimonio es que habla de nuestro territorio, de Guipúzcoa, ¿no? Son fondos muy coherentes. Como veréis en fototeca, luego está dividido, como bien ha dicho también David, pues en distintas tipologías, ¿no? En colecciones privadas, en fondos privados, en fondos de fotógrafos amateurs, de profesionales y todo eso. Este año estamos de aniversario. La fototeca nace en 1973, cuando la Caja de Ahorros Municipal compra 2 archivos de 2 tiendas fotográficas que empezaron, uno en el 1910 y el otro en 1920, creo, en 1912 y 1920, y en 1972 una cierra y la otra va a hacer se va a cambiar de local y no saben qué hacer con ese archivo. Entonces la Caja de Ahorros adquiere esos 2 archivos, que en total son más de 1 millón de fotografías, de objetos fotográficos. Es algo muy inusual para una caja de ahorros, ¿no? Incluso se incluyen los dos fondos como un ítem, como una entrada de la colección de Bellas Artes, que eso nos va a decir mucho de cómo vamos a tratar luego esto. En la documentación de 1972 ya se ve que hay una preocupación y una responsabilidad por todo eso que va a guardar la caja de ahorros. Habla de seguir adquiriendo fondos. Y habla también de lo importante que es devolvérselo a la sociedad guipuzcoana. No hablan de cómo, pero esa determinación va a ser muy importante. Hoy en día está conformada por 30 fondos y colecciones y alrededor de 1.500.000 objetos fotográficos, fotografías, algunas cámaras, pero sobre todo negativos. Abarca desde el principio o el inicio de la fotografía hasta los años 80, aunque ahora estamos trabajando con un par de fondos que esperemos que los adquiramos y que los podamos formalizar pronto, hasta los años 90 y los 2010. Y está centrada sobre todo en el territorio de Guipúzcoa, aunque sí que tenemos unas colecciones que van más allá y hablan sobre la historia y la técnica fotográfica en un ámbito universal. En 2011 se lanza el portal kutxateca.eus, que es nuestro repositorio, y ahora se pueden encontrar 600.000 imágenes digitalizadas de 8 fondos que tenemos. Os voy a traer, no voy a traer todos los fondos, pero sí un poco para que os hagáis idea de qué tipologías de fondos tenemos y para ver esas 2 vertientes que ya hemos hablado, de documento que narra un momento histórico, que nos habla de personas, que nos habla de sociedades, pero también como objeto patrimonial.
Tanto Fondo Fotocarte, Fotomarín, que son nuestros fondos los primeros y los más importantes en muchos sentidos, o como otros fondos de fotoreporteros como Arturo Delgado, son negativos, tenemos placas, tenemos flexibles, pero lo importante sería la parte documental, ¿no? Tenemos aquí a Clara Campoamor en esta foto archiconocida, que no son las Cortes, sino un meeting en un frontón de San Sebastián. Tenemos muchísimas imágenes del Festival de Cine y, bueno, Arturo Delgado fue cronista, por ejemplo, de Urtain. Luego tenemos otra tipología que, aunque nos documenta, por ejemplo, cómo ha crecido San Sebastián, sí que tiene una importancia como patrimonio, ¿no? Aquí tenemos una albúmina, no sé si conocéis San Sebastián, pero esto es el derribo de la muralla, todo lo que está ahí es la parte vieja y luego, bueno, cómo crece, se verá cómo crece San Sebastián, ¿no? Y tenemos otro fondo donde encontramos muchas de las placas de las albúminas que teníamos en otro fondo, ¿no? Aquí es importante el objeto. Y luego ya tenemos otras colecciones que nos hablan ya de la historia de la fotografía y de la historia de la técnica, ¿no? Pues es muy difícil traer ejemplos, pero aquí tenemos una placa estereoscópica de Warren de la Rue estupenda y luego una placa autocroma estereoscópica también magnífica. En 2017 nos trasladamos a un almacén climatizado, o sea, tenemos en unas condiciones climáticas mucho mejores de lo que teníamos antes, y en 2020 empezamos a trabajar un poco en el inventario de fondos que no estaban inventariados y el reinventariado de muchos fondos que nos creaban muchas dudas, y ahora veremos por qué. Y acondicionar en materiales de conservación la mayoría de los fondos porque no estaban acondicionados adecuadamente. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Yo creo que una de las fortalezas es la coherencia. Hemos dicho que casi todos los fondos hablan de Guipúzcoa, ¿no? Y esa intención de guardar la memoria histórica y visual de Guipúzcoa hace que tenga muchísima coherencia, somos referencia, ¿no? No solo guardamos la historia o la memoria visual de Guipúzcoa, porque esto se puede estudiar de otras maneras, mucho más transversales, ¿no? Pero creo que esa coherencia es importante a la hora de crecer como fondo. Otra fortaleza es lo que habíamos dicho desde un principio, la importancia que se da desde el principio a esa difusión, a ese llegar a la sociedad. Ya en los años 80 se publican unos libros, creo que son 8, que se llaman Argazkia, fotografías, donde se vuelca década a década muchísimas fotos de fototeca. Estas ediciones están agotadísimas, tuvieron un gran éxito y es como se nos conoció, como la sociedad conoció nuestros fondos. Otro punto muy importante es que desde el 98 al 2008 hubo una oficina abierta a pie de calle para que todo el mundo, investigadores o no investigadores, entraran, consultaran, pidieran copias en esa época, luego pedían en digitalizaciones, no teníamos ahí una copiadora, y eso hizo que fuéramos muy cercanos a la sociedad. Y luego está la página web, quiero decir, tenemos 600.000 imágenes, sabemos que podemos mejorar muchísimo esa página web, pero están a disposición del público, son 600.000 y cada año se descargan 25.000 imágenes, o sea, quiero decir, es una página web que es muy usada. Y la tercera fortaleza son nuestros colaboradores. Como fundación trabajamos con muchas instituciones, con muchas asociaciones, no solo desde el patrimonio, sino desde otros puntos de vista, y eso nos hace conocernos y tener marcos de colaboración. Por ejemplo, ahora mismo el Festival de Cine de San Sebastián ha abierto su página web de archivo y participamos con más de 2.600 imágenes sobre el festival. Para ellos es muy importante y para nosotros nos da, bueno, pues un punto de fuga para estudiar nuestro fondo también una capa distinta. Con el Museo de Oteiza hemos coeditado un libro que habla sobre el Grupo Gaur, que bueno, es muy conocido en el País Vasco. Hay vamos a decir, una exposición fundacional y los únicos 2 reportajes que existen de eso están en Fototeca. La otra perspectiva también que nos parece muy importante es la de
abrir el archivo a creadores, ¿no? Esto es un vídeo, no lo podemos ver, pero el año pasado en Getxofoto, la artista Ainhoa Resano hizo 3 proyectos basados en nuestra fototeca, ¿no? Y eso hay que agradecerle mucho a Jon y a Getxofoto porque nos permitieron estar de otra manera como archivo. Y la última colaboración, aunque hay otras, sería la que hacemos con el Museo San Telmo. Los dos tenemos colecciones fotográficas, entonces hemos hecho unas jornadas de formación a conservadores y restauradores porque vemos una carencia, ¿no? Entonces los dos tenemos esas necesidades y lo que hacemos es, bueno, pues tanto con Pablo, que ha estado a la mañana, como con Laura Corbasi, pues focalizamos en cosas muy concretas y damos una formación. El año pasado, por ejemplo, era sobre el vidrio, ¿no? Porque es un elemento importante. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Muchas. Y una que ya ha dicho Joan, que es el volumen. En 2020 nos vimos con la necesidad de reinventariar todo y de hacer un trabajo muy grande de ver el volumen. Y era abrumador, perdón, no podíamos, o sea, nos desesperábamos y eso también hemos aprendido mucho. Hay que acotar, hay que elegir y sobre todo no hay que tener miedo al error. Entonces lo que hemos hecho es acotar en parcelas pequeñas. Hemos empezado con las colecciones de 1.500 objetos, porque normalmente son los más antiguos y los más valiosos. Entonces, bueno, vamos haciendo protocolos adaptados y tenemos un poco de margen también para poder errar y volver atrás en vez de meternos pues, en un fondo como Marín, que son 387.000 objetos, ¿no? Que es una locura. Otra debilidad es que durante estos 50 años ha habido muchos criterios, ha habido muchas personas y se han tomado muchas decisiones, muchas veces contradictorias. Nos hemos pasado mucho tiempo haciendo arqueología, entendiendo por qué se tomaron algunas decisiones, ver si es necesario revertirlas, o si tenemos que revertirlas, ¿cómo hacemos? Tener en cuenta que con este volumen cualquier decisión se escala y es algo, bueno, exponencialmente muy difícil de abordar. Y otra debilidad que viene muy pareja a una fortaleza que decía estado de la difusión, es que al darle tanta importancia a la difusión, la parte de conservación, bueno, pues a veces ha quedado un poco relegada, ¿no? Y en estos momentos es a lo que le estamos dando importancia y es todo este trabajo que os decía que hemos empezado a partir de 2020. Y otra debilidad, y que tenemos que hacer mucha autocrítica, es que de esos 30 fondos y colecciones no hay ninguna de una mujer. Y eso hay que hacer una autocrítica como institución. Pensamos que dentro de poco lo vamos a poder paliar, pero por una parte autocrítica y por otra también una lectura. ¿Dónde están esos fondos? ¿No? Porque no son visibles. Bueno, eso es importante. Y llegamos a los retos. No sé si quieres que los comente o esperamos. Venga, perfecto. Pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Ana. Vale, tiene la palabra Sergi Griñó, de Album. Bueno, buenas tardes a todos y gracias. ¿Se me oye? Sí. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Joan. Mi nombre es Sergi Griñó y soy el fundador de Album. Album es un banco de imágenes privado fundado en 1992, es decir, con más de 30 años de experiencia en el mercado. Somos una de las principales fuentes de imágenes de cultura e historia universal, incluyendo historia del cine, bellas artes, historia, fotografía, música, religión, ciencia, arquitectura, arqueología, todo lo que se relacione con imágenes del mundo cultural. Actualmente gestionamos un volumen de algo más de 8 millones de imágenes. Vendemos en España y en todo el planeta a través de una red de agentes de 48 agentes en todo el mundo. El modelo de negocio de la fotografía de archivo consiste en la concesión de licencias de las imágenes de las que se dispone. Esta licencia puede ser para usos editoriales, decorativos, publicitarios o de cualquier otro tipo. Existen diferentes tipos de modelos de negocio para licenciar una imagen que os voy a intentar explicar un poquito. El primer
tipo de negocio sería los derechos protegidos. Las fotografías de derechos protegidos, Rights Managed en inglés, tienen licencia para un uso específico, limitado en un tiempo determinado y pueden licenciarse de forma exclusiva o no. Es decir, que la misma imagen no se puede volver a licenciar a ningún otro cliente mientras el periodo de licencia exclusiva esté todavía en vigor. Evidentemente, todos estos factores, como el uso, si es editorial, si es publicitario, la tirada, el número de ejemplares que se imprimen, la duración de la licencia, el ámbito geográfico, si es para España, si es para Europa, si es para el territorio mundial, determinan el precio de cada licencia. Luego tenemos el modelo de royalty free. Las licencias de las imágenes que se comercializan mediante el modelo de negocio de royalty free son no exclusivas y el cliente puede utilizar la imagen durante todo el tiempo que desee, en todos los ámbitos que quiera, pagando una tarifa única sin tener que pagar ninguna tarifa adicional. La tendencia del bajo precio que se aplica actualmente a este tipo de licencias ha diluido severamente su valor histórico, así como el interés de los fotógrafos en producir este tipo de contenido. Luego tenemos el microstock. El microstock es un modelo de licencias libre de derechos, es decir, basado en el modelo de negocio del royalty free, que ofrece unos precios extremadamente bajos de licencia y ofrece dos opciones para licenciar, ambas con pago por adelantado por parte del cliente y dependiendo del tamaño del archivo digital que se proporciona. Cuanto más cara la licencia, mayor es el tamaño del archivo. Se venden créditos a los clientes que les permitirán descargar varias imágenes de royalty free a un precio bajo o suscripciones. Es decir, el cliente paga una cuota diaria, semanal, mensual o anual y puede descargar una cantidad determinada de imágenes royalty free. Es evidente, por tanto, que una fotografía no se puede vender simultáneamente como derechos protegidos y como royalty free, incluyendo los derivados como el microstock. Hay contenido fotográfico, como el arte, que no esté en dominio público, que no puede encontrarse por razones obvias de derechos en el modelo de royalty free y que solo el modelo de derechos protegidos puede licenciar. En Album estamos centralizados en el material cultural y solo licenciamos imágenes de derechos protegidos, Rights Managed. No olvidemos que los beneficiarios finales de la comercialización de imágenes son los propios fotógrafos, algunos de los cuales he podido saludar aquí hoy. Por tanto, procuramos activamente que el modelo de negocio que aplicamos en Album para explotar las imágenes comercialmente sea el que más recompense también el trabajo de los fotógrafos. En España, en el año 1984, las agencias fotográficas nos constituimos en asociación empresarial para defender nuestros intereses, creando la AEAPAF, que es la Asociación Española de Agencias de Prensa y Archivos Fotográficos. La AEAPAF es el órgano gremial que agrupa a la mayoría de las. Como cualquier asociación de empresas privadas, la AEAPAF busca que la unión de sus miembros otorgue una mejor defensa de los intereses gremiales, o sea, generales. Entre las principales funciones destacamos el seguimiento de la evolución del sector, la realización y actualización de unas condiciones de entrega para materiales gráficos, el estudio y aplicación de medidas para una mayor protección de la ley de la propiedad intelectual que mencionaba antes Joan, y el mantenimiento de contactos con las administraciones públicas y otras asociaciones afines. Con respecto a esta última función, conviene destacar especialmente los contactos con el CEPIC, que es el Coordination of European Press and Picture Agencies, del que la AEAPAF es uno de los socios fundadores y que aglutina asociaciones empresariales homólogas e internacionales. Como centro de la industria de la imagen, el CEPIC federa más de 600 agencias fotográficas y bancos de imágenes europeos y también fuera de la Unión Europea. Tiene filiales en Norteamérica y Asia. Los miembros del CEPIC incluyen grandes y pequeños bancos de imagen, grandes agencias fotográficas de noticias, galerías de arte y museos y empresas de vídeo. El CEPIC tiene entre sus miembros a los grandes actores globales como Getty Images, Shutterstock o Reuters. Gracias a esta representatividad de los grandes actores del sector, el CEPIC representa a más de 250.000 autores en licencia directa, siendo por tanto la comunidad fotográfica internacional que representa el 90% del mercado mundial. Yo mismo, como miembro de la AEAPAF desde el año 93, estoy en el comité de dirección del CEPIC desde hace más de 10 años, formado por 6 miembros de 5 países diferentes en Europa, en el CEPIC Committee.
De esta forma, los socios de la EAPAF están permanentemente informados de todos los movimientos del sector a nivel mundial. Album también se ha especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas relacionadas con la gestión de bancos de imagen y otros tipos de activos digitales. Contamos con nuestra propia plataforma tecnológica para el hosting y la distribución de nuestras imágenes, lo que nos garantiza total independencia y flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. También disponemos de un experto equipo de editores propio para atender cualquier petición que nos hagan nuestros clientes de búsqueda o de edición gráfica. También hemos desarrollado, que es lo que os quería enseñar hoy, una tecnología de búsqueda de imágenes le llamamos el Reverse Image Search, la búsqueda inversa, el RIS en inglés, para cubrir tanto las necesidades internas de gestión del propio archivo como la explotación de los archivos de terceros. Tan solo os voy a enseñar un poco cómo funciona, porque entrar en detalle de cómo funcionaría sería muy difícil, pero la idea es que a partir de una imagen... quizá el modelo no funciona. Sí. A partir de una imagen que lanzamos la búsqueda, como habéis visto, ha buscado una imagen que es en blanco y negro, que está en segundo plano y ha encontrado todas las imágenes que tenemos en archivo que reproducen la imagen buscada. Esta búsqueda se ha realizado sin metadatos, es decir, a partir de la imagen en sí misma, solo con los bits de la imagen, sin ningunos datos adicionales. Otro ejemplo sería la portada que tenemos a continuación. Si veis, incorpora varios elementos y a la hora de buscar encuentra todas las fotografías asociadas que están, aunque estén pues, rotadas o estén recortadas, y esto nos permite tanto identificar duplicados como encontrar imágenes reproducidas en la web o en diferentes obras a partir de la imagen solo en sí misma. Hemos participado activamente en 2 proyectos parcialmente financiados por la Unión Europea, el RDI, que demostró la viabilidad de soluciones para estructurar las transacciones de derechos y permisos, y la localización de información de derechos del entorno digital. Album contribuyó aportando la tecnología de identificación visual, la definición de un número de identificación único estandarizado, la búsqueda acelerada de imágenes contra diferentes fuentes y el diseño y desarrollo de los protocolos de comunicación correspondientes. Y también en el Ardito, el objetivo del Ardito era el de promover las herramientas y servicios para dar soporte a creadores y pymes del sector de contenidos creativos, para encontrar nuevas ideas de negocio a través de la monetización, de la utilización de su contenido. Nosotros contribuimos en el proyecto con la integración del Reverse Image Search, lo que habéis visto ahora cómo funcionaba, en el ecosistema de Ardito para facilitar la identificación de cualquier imagen de forma visual, obteniendo así el acceso a quien pueda otorgar las licencias, es decir, poniendo en contacto a los rights holders, a los propietarios de las licencias, con el usuario final. También desarrollamos un crawler. Se trata de una tecnología para rastrear a través de Internet la publicación de imágenes, y cada imagen que se encuentra se va buscando con el Reverse Image Search contra la base de datos, y si coincide se pueden entonces permitir a los gestores de derechos de las imágenes la comprobación de la legitimidad de dichas publicaciones digitales y su contenido. En cuanto a... Permitidme que os hable de las perspectivas de futuro. Los principales retos de futuro están vinculados a la tecnología, creemos. Los clientes empezaron buscando las imágenes que necesitaban directamente en las webs de los bancos de imágenes, pero poco a poco han ido sustituyendo esta búsqueda, que les hacía visitar los diferentes archivos uno a uno, por una búsqueda abierta en Internet. Es decir, nuestro cliente antes buscaba en nuestras páginas, pero ahora se va a Google y busca en Google. Y una vez encuentran las imágenes, acceden al banco de imágenes que la representa para obtener la licencia de reproducción que está interesado en adquirir. La indexación del contenido en los buscadores Internet es, por tanto, una de las prioridades actuales de los bancos de imagen, y probablemente es el siguiente paso después de la digitalización, tal y como fueron los procesos de informatización y digitalización en la creación de un sitio web.
La diferencia entre vender más o menos un contenido hoy en día es en gran medida directamente proporcional a si está bien indexado en los buscadores. Si alguien nos busca en Google y encuentra nuestra imagen, les puede llevar a nuestra web y podemos licenciarla. Si no, somos transparentes, somos invisibles. Y aunque parezca muy sencillo y muy simple indexar algo en un buscador, convencer a Google para que te indexe 8 millones de páginas no es nada simple. Las agencias, por tanto, debemos asegurarnos de que nuestras webs están muy bien estructuradas para que los buscadores Internet nos indexen correctamente, poniendo de forma óptima los datos en los ficheros de configuración en el robot.txt de nuestras webs, así como las imágenes que ponemos a disposición del público contengan los metadatos en formatos que permitan a los buscadores indexarlos correctamente, como en el esquema.org o cosas por el estilo. Uno de los puntos más importantes de un archivo es el contenido que ofrece, siendo absolutamente vital para su subsistencia que esté en continuo crecimiento, incorporando nuevas imágenes constantemente al archivo. Este crecimiento debe ser no tan solo en cantidad de contenidos, sino también en cantidad de metadata asociada a las imágenes, ya sean imágenes ya existentes o imágenes de nueva incorporación. El uso de las tecnologías de inteligencia artificial es una de las herramientas que sin duda marcarán la diferencia de futuro, porque no tan solo creemos en la utilización de la inteligencia artificial para crear imágenes, que es de lo que hablamos la mayoría de nosotros, sino para poder documentar imágenes. Hay veces que hay archivos, como Joan muy bien sabe, un fotógrafo nos trae un fondo, pero no sabemos qué es, y si no está documentado, no tiene metadatos, no lo podremos encontrar. Si utilizamos inteligencia artificial que se ha entrenado previamente para encontrar datos sobre esas imágenes, eso para nosotros es súper importante, aparte de la creación. Evidentemente, no todos los sectores de la fotografía se verán afectados de la misma forma con la aparición de las imágenes creadas digitalmente, pero sí, muy importante va a ser para los de royalty free. Y finalmente, remencionar las tecnologías de image tracking, es lo que os comentaba antes de las arañas, los spiders que viajan en la web y van buscando sistemas valiéndose tanto de inteligencia artificial como sistemas de reconocimiento de imágenes, como el RIS, como el Reverse Image Search, que son capaces de recorrer el espacio web detectando usos no licenciados de materiales con derechos, reduciendo así la piratería y reportando royalties a sus legítimos autores, que son, sin duda, los fotógrafos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Ahora, siguiendo el orden, tiene la palabra Pepe Fondemora de Fotocolectania. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hablando de patrimonio después de comer, lo cual tiene bastante mérito. Nos han dicho que seamos activos. Bueno, Fotocolectania es una fundación que acaba de cumplir 20 años, nació en 2002 y sí que me interesa mucho contar un poco el origen porque es muy sintomático de lo que es el proyecto. Nació de un proyecto que la iniciativa lo tuvo nuestro presidente, Mario Rodyan, porque quería crear una colección privada, pero con una vocación pública. Eso es muy importante porque marca un poco también nuestra historia. Es decir, un coleccionista privado que busca realmente aportar a la sociedad y lo delimitamos muy rápidamente. Es fotografía hecha desde 1950 hasta hoy. Y delimitamos otro dato muy importante, que era que habían colecciones en España, no demasiadas, realmente hace 20 años, pero que quizás buscaban siempre lo que hacen muchos coleccionistas, que son las grandes obras maestras. Y nosotros nos marcamos que nos parece que el medio fotográfico es importantísimo, esta narración a lo largo de un recorrido muy largo de obras de cada uno de los autores para tener series o para que se pueda entender cada uno de los fotógrafos. Como esta mañana hablaba Carlos Goyonet, que en parte la colección de Mafre también sigue. Empezamos con la colección y decidimos algo desde muy principio, que era no hacer un centro dedicado a nuestra colección. Por tanto, el centro, como decía Joan Miró, tiene dos patas. Una pata es la colección en lo local, fotografía portuguesa y española contemporánea, y otra con una mirada muy internacional. Eso también nos ha marcado muchísimo porque, por supuesto, el presupuesto de nuestro proyecto, que es 90% privado y en buena parte nos financiamos con apoyos, pues lo hemos dedicado en buena parte a esta actividad internacional
o esta actividad que hacemos en el centro, que no es solamente de la colección. Reivindicar, y creo que es una pregunta importante para el foro en el que estamos, si tiene sentido hacer una colección solo de un país. Lo dejo ahí, nosotros tenemos claro que sí, y por supuesto por eso lo hemos hecho. Y la segunda es si tiene sentido crear un centro de fotografía. Ya sé que esto es un poco extraño que lo plantee aquí, pero nosotros estamos muy convencidos que un centro de fotografía, que parece algo limitado, ¿no? Cuando viene alguien que no conoce un centro de fotografía, le decimos, ¿verdad que un centro de fotografía parece algo más limitado que un centro de arte? Pues no, es bastante más amplio, porque un centro de arte toca unos ámbitos muy diferentes, no solamente la fotografía, pero desde el punto de vista del arte. Y un centro de fotografía, me parece que todos los centros de fotografía internacionales compartimos que intentamos representar el ámbito artístico, pero muchos otros ámbitos que existen y que se vinculan, como la muestra tenemos hoy, de que tenemos 4 mesas con ámbitos muy diferentes. Y bueno, dejando esos interrogantes ahí, nuestra colección sobre todo muy fuerte, como hoy vamos de autocríticos, además Joan nos lo ha pedido, muy fuerte creo en una serie de décadas, especialmente 50s y 60s, y sobre todo porque tiene fondos a veces de más de 50, un centenar o incluso, como en el caso de Joan Colom, 250 fotografías originales. En los 50 y 60 destacar solamente algunos autores como Elena Almeida, Ramón Massats, Müllers, Terré, Joan Colom, Guaidó, Miseracs o Pérez Siquier, que tienen esta característica. Los 70 a los 90 también están bastante bien representados. Hay mucho fondo de Armengol, Sanz Lobato, Aymeric, Trillo, Foncuberta, García Rodero, García Alix, Caramés, Castro Prieto, Madoz, Isabel Muñoz o Cristóbal Lara. Y la debilidad, que ya la adelanto, es que las últimas décadas, las de los 2000, no están todo lo bien representadas que deberían para nada, y también podríamos destacar algunos fondos como los de Salvans, Ribalta, Guerrero, de Midel o Laia Abril. También tenemos un fondo que es muy complementario, siempre decimos que no es la colección, que es un solo archivo. Yo no sé cómo hay instituciones tan valientes como la de Silvia Omedes que se atreven con tantos archivos, pero nosotros recibimos el fondo de Paco Gómez, el archivo Paco Gómez, fotógrafo excepcional de la Escuela de Madrid, y lo venimos gestionando, recibimos todos los derechos y fuimos muy conscientes de que la gran dificultad, además de que esté en buenas condiciones, es la difusión. Consta de 24.000 negativos tan solo y unas 1.000 copias de época, y sí que se han hecho bastantes proyectos y bastantes publicaciones. Fortalezas. Creo que la fortaleza de Colectania ha sido, como centro privado y pequeño, tener una cierta flexibilidad, y en cada momento desde el año 2000, era muy diferente la sociedad y la fotografía, nos hemos ido replanteando precisamente para intentar ser útiles como centro de fotografía. Pero si ha habido algo dentro de esa debilidad, de esta fortaleza, que nos ha marcado bastante bien, es la colección. La colección, pese a que los objetivos eran desde el principio muy claros, las estrategias han ido cambiando, pero la colección siempre ha sido como un baluarte, un punto de reconocimiento y de continuidad. Otra fortaleza de la colección que agradecemos muchísimo, creo que es que hemos estado muy próximos a los fotógrafos. La colección se ha hecho con la complicidad de los fotógrafos. Cuando les comprábamos, primero, hace 25 años, el primer gesto de complicidad era comprar, porque entonces la mayoría de proyectos lo que se hacían era pidiendo en préstamo o no adquiriendo. Pero nos lo han devuelto sobradamente, porque siempre hemos tenido una relación muy importante con los fotógrafos y ellos nos han apoyado también, incluso a nivel de financiación. Digo financiación porque, por ejemplo, Fotocolectania tiene casi un centenar de socios que reciben una fotografía, una edición especial que nos dona un fotógrafo cada año, con lo cual este es un círculo precioso con el cual nos devuelven en parte ese apoyo. Es una colección viva. Nos marcamos que, pese a que no dedicamos nuestras paredes más que cada 2 años aproximadamente a enseñar la colección, y salen unas 500 piezas de las 3.000 fotografías que tiene la colección, unas 500 piezas anuales. Es decir, montamos proyectos, hacemos préstamos para las solicitudes e incluso también con algunas empresas les prestamos la colección. Por tanto, la difusión para nosotros siempre ha sido muy importante.
Quizás en la debilidad contaremos, como Anne decía, que nos hemos centrado demasiado focalizados en exposiciones y en que la difusión fuera por ahí. Y destacar exposiciones como, por ejemplo, la que hicimos sobre la movida madrileña. Tiene narices que un valenciano con una fundación con sede en Cataluña se dedique a hacer la movida madrileña y la lleve a Arles y la coproduzcamos con Arles, pero es un buen ejemplo de cómo una exposición, no solamente tenemos que intentar difundir los autores españoles fuera de España con grandes obras, sino con ideas atractivas, con temas atractivos, ¿no? Que es uno de los grandes retos que tenemos todos, me parece, en todos los museos. O una exposición maravillosa que se hizo Joan Colom, que itineró por todos los 4 centros importantísimos de fotografía de Europa y que además tuvo una publicación en Steidel. Pero hemos hecho muchas colaboraciones. Es cierto que la colaboración la tenemos muy en el ADN, desde con Foto España, con entidades gallegas como la Barrié, la Sala del Canal aquí que se expuso el archivo Paco Gómez y muchos otros. Y la última característica es que también intentamos que la colección sea accesible. Hay una cosa que me ha copiado el tema esta mañana Silvia, que es el efecto que decíais, ¿no? El efecto viernes. Nosotros le llamamos el efecto cámara. Es decir, la gente puede venir a una exposición y al cabo de unos años no recuerda cuál es la exposición, excepto si le ha llamado muchísimo la atención. Pero sí que recuerda entrar a una cámara de conservación, porque es algo que es un privilegio para los comisarios, para ciertas visitas muy exclusivas. Y nosotros siempre hemos tenido la cámara donde guardamos la colección, con una conservadora maravillosa y gran comunicadora, Violeta, que la cuida, pero hacemos una visita muy habitual, con muchísimos grupos, incluso con grupos de niños, de colegios del barrio, con todo tipo de grupos, no especialmente tan selectos. De hecho, en el 20 aniversario que celebramos el año pasado, se hizo un ciclo que estamos continuando, que es La Cámara abre sus puertas, precisamente para acceder. ¿Por qué? Porque es didácticamente muy interesante. La gente lo primero que se pregunta es ¿para qué estas condiciones tan extremas? Y la foto total. Y después para acceder a la copia. Es, como decía Joan, la copia fotográfica es un poco clave. Y en cuanto a las debilidades, que sí, todos decimos que reconocemos que tenemos muchas, pero nos cuestan mucho de sacar, nosotros somos un centro que nos autofinanciamos fundamentalmente. Ese modelo de gestión es complicado y a veces pone prioridades que no son las de largo recorrido, sino que son las más inmediatas. Y esto, por ejemplo, pues nos ha impedido muchas veces el archivo Paco Gómez que sea una prioridad. O especialmente algo que echamos muy en falta y que creemos que es un poco el futuro, que es la investigación. Nosotros nos hemos focalizado en que aquí me parece todos cuidamos bien las colecciones, nos preocupamos por la difusión, pero creo que una cosa que es clave es la investigación y los acuerdos con diferentes entidades sobre este tema. Como decía, una debilidad es que, por ejemplo, nosotros renovamos la página web de la colección, que está muy bien, hace 2 años, pero el archivo Paco Gómez no está renovado, es decir, el tema de prioridades de nuevo. Y otro tema que ha salido y que yo no me querría saltar de nuevo el orden de la educación, pero que creemos que es una debilidad, es que, por ejemplo, nosotros tenemos unos programas educativos muy interesantes, un vínculo muy grande con 10 escuelas, 9 de ellas especializadas en fotografía de Barcelona y también online, pero no conseguimos que precisamente ese conocimiento, esa didáctica y esa aproximación se vincule con la colección, se vincule con proyectos, es decir, que alumnos realmente, como hacen, sí que es verdad, otras universidades que lo tienen más próximo, no conseguir ese vínculo entre lo educativo y la colección como tema importante. Y Joan, no nos dejas lo de los objetivos de futuro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. De intervenciones, hablando de un centro de fotografía que
que marca una diferencia porque desde su origen ha estado vinculado a un centro universitario, que es la Universidad de Navarra. Y bueno, el origen de este centro se remonta al año 1968, cuando José Ortiz Echagüe visita la Universidad de Navarra y decide donar toda su obra fotográfica a esta institución. Él fallece en el año 80 y en el año 81 llega todo ese fondo que se aproxima mucho a la definición de patrimonio fotográfico que ha dado Joan en un principio, porque no solamente se trataba de una serie, un conjunto de copias positivas, sino que ese legado, que así se denominó, estaba integrado también por todos sus negativos, por sus interpositivos, por sus contratipos que conformaban pues el proceso que él utilizaba. Estaba también su laboratorio, sus cámaras fotográficas, su biblioteca especializada en fotografía y su archivo documental, que es lo que pues recibe la universidad y con lo que se pone manos a la obra, constituyendo en ese año 81 lo que se denominó el legado Ortiz Echagüe. Por razones legales se vinculó a la Fundación Universitaria de Navarra, dentro de la universidad, y en esos primeros años ese legado Ortiz Echagüe tuvo una vinculación con la Facultad de Periodismo. En el año 90 se inauguran las instalaciones, unas instalaciones modestas, como un centro que está en ese momento arrancando, pero que tenía sus espacios expositivos, tenía sus depósitos, una biblioteca para acoger y un espacio también para la consulta y el trabajo. Y desde ese año hasta el año 99, que termina esta primera etapa, el trabajo principal que se hizo fue el inventario de las copias positivas. Se comenzó y se realizó la digitalización de los 28.500 negativos. Al estar en una universidad, ese fondo, ese legado despierta un interés y comienza a hacerse una investigación en fechas todavía tempranas. Y de ese interés, como digo, que despierta, surgen las dos primeras tesis doctorales, una vinculada al ámbito de periodismo y otra al de la historia del arte. Y pues este periodo, digamos que concluye, o el punto final es esa exposición antológica que se llevó a cabo titulada Ortiz Echagüe, fotografías 1903-1964, que hacía un poco un repaso de toda su trayectoria y que recogía de algún modo también pues parte del trabajo que se había hecho. A partir del año 99 se inicia una nueva etapa en la que se va a potenciar el trabajo. Esa etapa arranca en el momento que se incorporan, se adquieren una serie de colecciones que se ingresan al legado Ortiz Echagüe y que, pues a partir de ese momento se considera que ya el nombre del legado Ortiz Echagüe no tiene ya razón de ser, y entonces se cambia al de fondo fotográfico, estando vinculado también a la Fundación Universitaria de Navarra. En este momento también la vinculación de esta institución pasa al Departamento de Historia del Arte. Y pues las actuaciones que se van a llevar a cabo están orientadas en tres direcciones distintas. Por un lado, la custodia patrimonial. Se establece una política de colección y pues se pretende completar las líneas temáticas que había desarrollado Ortiz Echagüe hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Se establecen también las fórmulas de ingreso, son 4, la donación, la adquisición, la cesión en comodato y el encargo. Precisamente esta última, la de encargo, fue ha sido la que se ha utilizado para cubrir la etapa más contemporánea de la fotografía a través del proyecto Tender Puentes, pues haciendo propuestas a fotógrafos para que desarrollen un trabajo en diálogo con las colecciones. Se establecieron también convenios con coleccionistas para que dejaran sus colecciones, nosotros pues las pudiéramos también estudiar y conservar. Se hizo una catalogación completa, no solamente de las copias positivas, sino de todo ese acervo que había
en el fondo fotográfico. Se creó una base de datos para el acceso, tanto para consulta como una herramienta de gestión que nos pudiera servir en el día a día. Se comenzó la conversión digital de las copias positivas y se establecieron también unos protocolos de conservación preventiva un poco a todos los niveles, tanto para almacenamiento como para manipulación o como para cuando nuestras fotografías eran solicitadas en préstamo o se organizaba una exposición, pues para poder cubrir y proteger esas fotografías en cualquier caso. Al encontrarnos en una universidad, otra de las líneas de actuación fueron las competencias académicas. Empezaron con un congreso internacional de fotografía. Organizamos a lo largo de los años diversos cursos de formación de profesionales, talleres de procedimientos fotográficos antiguos. Se crearon asignaturas también en los grados donde se enseñaba a los alumnos historia de la fotografía y además esas clases se impartían en el fondo fotográfico y los alumnos podían estudiar la fotografía con los originales de nuestras colecciones. Estuvo también muy presente en los cursos de doctorado y ya lo siento, Pep, pero nosotros también tuvimos proyectos de investigación y tesis doctorales. Se hicieron en 10 años en total 8 tesis doctorales. Se habilitaron 2 plazas de alumnos en prácticas y se creó toda una biblioteca especializada para facilitar toda la labor que ahí se hacía a todos los niveles. Y la tercera pata de esa mesa fueron las actuaciones de difusión, ¿no? Pues bueno, a través de conferencias, a través de exposiciones, nuestra exposición permanente, pero también exposiciones que organizábamos en espacios externos, la cesión de nuestras obras cuando nos las solicitaban otras instituciones para exposiciones propias, alianzas con instituciones museísticas como el MANAC de Barcelona o con instituciones universitarias, caso por ejemplo de la Universidad Politécnica de Valencia, con la que desarrollamos un proyecto financiado por el Ministerio para volcar los datos o parte de los datos de nuestra base de datos en ese repositorio OAI, que luego a su vez fue volcado a Europeana, publicaciones, etcétera. Y todo esto se hizo con unos objetivos, que era el de contribuir al entendimiento del fenómeno fotográfico, contribuir también a la puesta en valor de la fotografía como hecho patrimonial y cultural, y del mismo modo promover y gestionar esos recursos que podían garantizar la conservación, el conocimiento y la investigación, y también la comunicación pública, y así contribuir al enriquecimiento de la sociedad. Paralelamente al desarrollo del fondo fotográfico, se fue gestando un nuevo proyecto. Y en el año 2008 la universidad firma un convenio con María Josefa Huarte, una coleccionista de arte contemporáneo que decide también donar su colección a la universidad. Es una colección en torno a medio centenar de obras de pintura y escultura contemporánea, y en la firma de ese convenio, o la firma lleva implícita la construcción de un museo cuyas obras empiezan en el 2012, se termina en el 2015, pero ya en el 2014 los fondos, las colecciones del fondo fotográfico van a pasar a formar parte de ese museo, y como digo, en el 2015 ya se produce la inauguración y la puesta en marcha de este nuevo proyecto, que supone una andadura distinta y del que yo no me siento autorizada a comentarles porque yo ya no formo parte de él, pero sí que les he querido traer esa misión que se recoge en este museo, que forma parte o está plasmada en esa normativa
que se definió en el año 2013 y se actualizó en el 20, y que dice que Museo Universidad de Navarra es un centro que promueve la actividad cultural y artística de la Universidad de Navarra en diálogo con el panorama creativo actual a través de las actividades típicamente museísticas como exposiciones temporales, presentaciones de las colecciones del museo, programas públicos y eventos artísticos y artes escénicas. Quiere ser un canal de formación e investigación de la comunidad universitaria y ofrecer un servicio cultural de calidad a la sociedad navarra. Colabora con los demás centros de la universidad en el impulso de la docencia e investigación sobre el arte en sus distintas manifestaciones. Bien, volviendo a lo que es el fondo fotográfico, pues bueno, yo también he querido resaltar aquí algunas fortalezas y debilidades. Bueno, son unas pequeñas pinceladas, podía haber puesto varias diapositivas, pero como se trataba de ser breve, yo quizás las fortalezas que destaco por el perfil o las características de nuestro centro es que bueno, pues sea un centro integrado en una universidad, y eso pues nos ha brindado unas posibilidades importantes de estudio, de análisis de ese patrimonio fotográfico a partir de distintas áreas de conocimiento, porque la universidad las aglutina a través de sus diferentes grados y a través de sus diferentes pues, profesionales que integran esas áreas, ¿no? Eso nos ha permitido también, y esas las características de nuestras colecciones, pues tener un aprendizaje de ese patrimonio fotográfico desde una perspectiva poliédrica, porque bueno, no solamente se hacen tesis doctorales, sino que estábamos conservando, sino que estábamos documentando, sino que estábamos digamos, abordando la fotografía desde distintas perspectivas. Y pienso que también, como también ha dicho P. Fondemora en su intervención, otra de nuestras fortalezas pues, es la relevancia de esas colecciones. De hecho, bueno, está considerada como una de las colecciones privadas más importantes de España, y que también ha contribuido pues, a conocer mejor todo ese fenómeno fotográfico. Como debilidades, entre las muchas que había, pues yo también destaco estas dos. Por un lado, en las actuaciones que nosotros llevamos a cabo de custodia patrimonial, a veces en determinadas instancias nos resultaba difícil pues llevar a cabo esas actuaciones, porque a veces era difícil hacer entender la diferencia que existe entre fotografía e imagen. Yo es algo que les insisto mucho a mis alumnos cuando imparto la asignatura de Historia de la Fotografía, que son dos conceptos distintos y que tienen que valorarlos de diferente manera. Y por otra parte, pues esa diferencia de entendimiento también del hecho fotográfico entre los profesionales del ámbito creativo, por una parte, y del ámbito académico y de la conservación, por otro. Y bueno, la última diapositiva eran los objetivos de futuro, pero los dejamos para después. Bueno, pues ahí se quedan. Gracias. Muchas gracias, Asunción, y creo que ahora es el momento de abrir el debate y dejaremos para el final, en 2 minutos, un resumen de los que han sido los objetivos de futuro que les pedí que nos planteamos juntos en su momento y luego les exponemos. No sé cómo quieren proceder, si alguien tiene alguna pregunta. Si no, nosotros pasaremos a los objetivos de futuro, no hay ningún problema, ¿eh? Un momento. Cuando Asunción... Pero, ¿pueden identificarse cuando tomen, para la gente que está online? Soy Alejandro Castellote. Le quería preguntar a Asunción, ya que has hablado en el último momento de esa diferenciación, no sé si te cito textualmente, tan clara entre fotografía e imagen, pues me gustaría escuchar los argumentos. Bueno, yo me refiero a ella, fotografía, como objeto físico,
dotado de una morfología, que requiere un tratamiento y unas condiciones, e imagen como parte del contenedor. Entonces, en determinadas, como digo, instancias alejadas, ¿no?, de lo que es la gestión de un archivo fotográfico, a veces cuando se planteaban, ¿no?, pues determinados, había que insistir mucho es que no quiero poner ejemplos, Bueno, fuera del ámbito universitario, para que se entienda, una vez me dijo una persona, bueno, si ya tenéis digitalizadas todas vuestras colecciones, ¿qué os importa prescindir de los originales, ¿no? Entonces, por eso decía que es una de las cosas que yo insisto mucho a mis alumnos, no tiréis las fotografías que tenéis en vuestra casa, los objetos fotográficos, no los tiréis, que forman parte de un medio. Entonces, la imagen es un componente más de ese patrimonio fotográfico, pero no es lo que lo define simplemente. Eso es, a eso me refería. Sí, a mí me gustaría hacer una apreciación también sobre eso. No, que quería comentar también algo que nos pasa a nosotros con esto que he dicho de la diferenciación del documento y del objeto, ¿no?, patrimonial. Y en esa idea que nosotros teníamos de difundir, cuando se digitalizó y se catalogó y se inventarió, se hablaba mucho de lo que contenía la imagen, pero ahora hemos visto la necesidad de inventariar los elementos que tienen que ver con los procesos, con los materiales, que todo eso no se había dado tanta importancia porque se había dado muchísima importancia solo a la imagen, ¿no?, a lo que leemos en la imagen. Sí, hola. Bueno, soy Sandra Monac. Sí que simplemente quería retomar lo que Joan ha comentado en relación al decreto para que quede claro. Nosotros, como miembros de la plataforma, fuimos al Ministerio de Cultura para justamente poder estudiar en profundidad y aportar algunos apuntes en cuanto a ese primer borrador. Y lo que nos explicaron, porque íbamos con esa misma idea de que por qué no habría un presupuesto propio o qué pasaba con el presupuesto, si realmente no era necesario primero articular qué centro, qué unidades de centro y para luego establecerlo en ese decreto, nos dejaron muy claro que la idea del decreto era justamente tener el instrumento legislativo para que aparezca como capítulo propio en el Ministerio pues un posible futuro, que a partir de allí es cuando se lanzaría, digamos, la maquinaria para que haya un presupuesto, por supuesto, destinado exclusivamente para ese futuro centro, que, como bien ha dicho Alejandro esta mañana, al parecer es un centro nacional que se crea solo después de 2004, ha sido el último centro nacional que van a poner en marcha, digamos. Por tanto, el tema del presupuesto, que por supuesto nos preocupa a todas y a todos, en relación a él, por eso no aparece en el decreto por ahora. No, posiblemente ya dije que podía ser una estrategia política, que lo saben. No, es una estrategia administrativo-política. Bien. Sin el micro no hay diálogo. Perdón. No, que es una frase donde nos quedamos todos a reflexionar sobre eso, y es lo primero que preguntamos al director general de Bellas Artes, allá que era qué significa esto de que no exceda el gasto público. La cuestión que yo creo que lo ha planteado claramente Sandra es que se crea una partida presupuestaria que se inscribe dentro de los presupuestos generales del Estado, que va al Centro Nacional de Fotografía. Esa partida que se adjudica ahí va a suponer el presupuesto para ese año, y no se excede el presupuesto y, por lo tanto, no se excede el gasto público. Es decir, se gasta lo que se ha adjudicado dentro de los presupuestos generales del Estado a la partida correspondiente al Centro Nacional de la Fotografía. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como te puedes imaginar, pues todos los años ir sumando contenidos, garantías de financiación estable de cara a futuro, que se vayan enriqueciendo en todos los ámbitos donde queremos trabajar. Bueno, yo soy Juan Antonio Fernández Rivero,
propietario y director, junto con Teresa, mi mujer, de la colección Fran de Rivero, que algunos conoceréis, ¿no? Y yo lo que quería decir, alguna cosa en favor del coleccionismo estrictamente privado como es el nuestro, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos un poco como olvidados o discriminados, ¿no? Porque el coleccionismo privado creo que está ejerciendo una importantísima función de salvar el patrimonio fotográfico nacional, del que aquí se está hablando mucho. Sin embargo, muchas veces nosotros nos sentimos un poco, olvidados, ¿no? En el caso concreto nuestro es verdad que muchas veces el coleccionismo privado, digo privado, por ejemplo, lo de Fotocolecten es una iniciativa preciosa, maravillosa, ¿no? Pero la misma palabra lo dice, es colectiva. Nosotros solo somos dos, ¿no? Privado, estrictamente privado, ¿no? Y es verdad que hay coleccionistas privados que son bastante anónimos porque no les gusta, son bastante desconocidos. No es nuestro caso precisamente, que tenemos una amplia exposición en Internet, redes, etcétera, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos tener de autores, porque nuestra colección es privada, pero es de fotografía histórica, sobre todo 19 y primera década del 20. No es de fotografía artística de autor, sino que es de fotografía histórica, ¿no? Pero en autores, en principales autores del siglo XIX en España, como puede ser Clifford, Lauren y muchísimos más, pues nuestra colección está entre las 3, 4 o 5 primeras instituciones que poseen piezas de este tipo, ¿no? Y sin embargo, estamos un poco hartos de ver libros, artículos con relación de instituciones que tienen obra, por ejemplo, de Clifford, no aparecemos nunca, como si no existiéramos, ¿no? Y poco, bueno, solamente quería decir eso, ¿no? Quizás es porque somos muy pocos, no sé por qué, pero un poco, muchas veces nos sentimos como bastante olvidados, vamos. Solamente quería comentar eso por si alguien quiere decir algo más sobre ello. Una pregunta al fondo, me indican. Bueno, soy Juan Manuel Castro Prieto y quería comentar, al hilo de lo que estabais comentando alrededor de la conservación y restauración, que hay un proyecto que le planteamos al Ayuntamiento de Soria y es el crear la Escuela Nacional de Restauración y Conservación Fotográfica. El Ayuntamiento ha cogido la idea, de hecho ha adquirido un palacio que hay al lado del futuro Centro Nacional y lo quiere dedicar a eso, a residencia para artistas, para fotógrafos, para investigadores, etc. Es decir, es un proyecto que no sabemos si se podrá llevar adelante, porque no es el Ministerio el que debería financiarlo, sino que tendría que ser el Ministerio de Educación, la Junta de Castilla y León, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que hay un proyecto y que el Ayuntamiento de Soria lo ha cogido. Gracias, Juanma. Gracias, Gabriela Cendoya. Yo he visto que varios habéis dicho que el problema es de volumen y siendo instituciones un poco dedicadas al archivo, quisiera preguntar un poco, en vista del futuro centro de fotografía, ¿cómo se plantearía ese posible volumen que sería, imagino, inconmensurable para tratar, conservar ese archivo? Es una gran pregunta igual. Sí, es una gran pregunta de la cual yo no tengo respuesta, naturalmente. Quizás era un poco al hilo de lo que yo decía al principio. Entre la primera concepción del Centro de Fotografía e Imagen se valoraba o se daba, desde mi punto de vista, mucha importancia al hecho del archivo. En la creación del Centro Nacional de Fotografía, por su propia vinculación a lo que serían museos y a lo que sería el arte, digamos, esta concepción del archivo, desde mi punto de vista, desaparece. Y, por tanto, tengo la impresión, pero esto es una impresión, y aquí seguro que me equivoco, pero que el objetivo es crear una gran colección de fotografía, ¿no? Y, claro, para nosotros que somos archiveros, está muy claro la diferencia entre un fondo y una colección. Son dos cosas totalmente distintas. La colección
como la de Fernández Rivero, es un acto voluntario. Yo decido tener una colección de esto o de Playmobiles, da igual. En cambio, el fondo es inevitable, nace solo. Un fotógrafo genera inevitablemente, aunque no quiera, un fondo fotográfico. Y por eso estamos hablando de una colección como Fotocolectánea de 3.000 piezas y decimos es una colección muy importante, que son 3.000 piezas, y hablamos de un fondo fotográfico enseguida de 150.000 imágenes, que son distintos, ¿no? Entonces, atacar, quizás la palabra bélica no me gusta demasiado, afrontar un fondo u otro o una colección tiene metodologías totalmente distintas, entre otras, primero porque en una colección hay múltiples autores, con lo cual hay múltiples diferencias en la gestión de los derechos de autor. En cambio, en un fondo generalmente hay un solo productor o una familia o una empresa que produce, ¿verdad? Entonces, esto es un tema que yo creo que el Centro Nacional de Fotografía no se ha planteado, creo, en esta segunda etapa, en la del Ministerio, como un gran centro colector de fondos de fotografía, creo. Pero eso yo no tengo ni idea porque solo estoy intuyendo a partir de lo que leo. Pero claro, eso lo van a decir los que saben de este tema, que no soy yo. Una pregunta no sé dónde. Allí. Aupa, yo soy Eider Moreno y quería preguntaros sobre... Os he estado escuchando y... O sea, me queda claro, ¿no?, la labor que hacéis en cuanto a la preservación del patrimonio y la difusión del patrimonio, pero me han quedado dudas de la implicación que podáis tener en relación a la fotografía actual, ¿no?, contemporánea. Y, por ejemplo, Asunción ha comentado que tiene una propuesta que se llama Tender Puentes desde la Universidad de Navarra para cubrir la fotografía más contemporánea. Y quería preguntaros a los demás si tenéis algún tipo de acción o de beca o propuesta que esté más relacionada con la fotografía actual. Bueno, pues si queréis, pues para nosotros es uno de los retos de futuro. Yo me adelanto que al final son las lecturas y lecturas críticas del archivo, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en el archivo, no sé si se nos entiende mucho, pero muchas veces hablamos que el archivo no es pasado, que es presente y que es futuro, ¿no? Entonces nosotros sí que vemos muy importante, tanto de una manera más académica como de una manera más artística, que se airee el archivo, se hagan lecturas distintas, se vean visiones más amplias. Y lo que comentaba con una persona, también hacer crítica de lo que hay y de lo que no hay, ¿no? Porque muchas veces el archivo es importante saber lo que no hay. Entonces, para nosotros ya hemos hecho algunas pequeñas cosas, como he dicho, pero es uno de los retos de futuro. Desde Colectánea, por una parte, he reconocido en la debilidad que la colección debería contar con autores más jóvenes y es uno de los objetivos, y con más mujeres. Pero sí que hacemos una tarea importante que no es tanto de adquisición como el trabajo con estas 10 escuelas amigas. Hay un ciclo muy importante que nosotros lo consideramos como una actividad de las públicas nuestras destacadas, que se llama el Proyector, con lo cual cada año hay una selección de trabajos de cada una de las escuelas y empezamos este año pasado con una fiesta de ese Proyector que lo que hace es salir de las paredes de los museos. La gente... Como sabéis, hace poco en prensa salió un artículo sobre los jóvenes y los museos y el titular era «Yo no entro a un museo ni harto de vino», ¿no? Entonces, es salir precisamente y hacemos una gran fiesta que os recomiendo mucho que vengáis, si podéis, en junio y que además se va a convertir también en una exposición. Lo mismo que KBR con el proyecto que decía, es decir, son proyectos puntuales, pero es cierto que yo creo que Gabriel ha hecho un poco la pregunta clave. ¿Cómo se plantea? Es cierto que la pobre plataforma les estamos emplazando a que nos contesten lo incontestable, pero ¿cómo se plantea todo este universo en el cual hay tantas cosas que hacer, ¿no? ¿Por qué no hay becas? ¿Por qué no hay proyectos? Porque sí que hay muchos proyectos, aquí en la mesa estamos, pero hay muchísimos otros proyectos también de colección en España, pero hay tantísimo que hacer y, por ejemplo, el gran tema, aparte de la creación joven, que es clave, yo creo que es eso, cómo se plantea una colección
con la cual todavía a nivel de Estado no se ha empezado. Entonces, claro, es normal que nos dé vértigo, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, soy Josu Aranberri de la Vascongada Amigos del País. Y bueno, en estas miradas sobre patrimonio fotográfico sí que quería hacer un comentario sobre el Centro Nacional de Fotografía que va a crear este Real Decreto y que va a ser un centro público. Estamos hablando de las colecciones y vemos dentro de la mesa hay muchas colecciones que son privadas, pero por lo que hemos visto también a la mañana, cuando nos han hablado de los museos estatales, los fondos que hay en el patrimonio público, en la administración, son importantísimos. En mi opinión, incluso los fotógrafos actuales tienen que pensar que el día de mañana sus obras, al cabo de 70 años después de su muerte, pasarán a ser de dominio público. Si esos fondos están en un Centro Nacional de Fotografía o están en una colección privada, en el centro público lo normal, las recomendaciones de Europeana, es que las reproducciones digitales se puedan utilizar libremente, con licencias libres. Si están en un centro privado, eso no va a suceder, porque con motivo de generar ingresos para mantener las colecciones, pues va a haber allí una actividad económica y esos derechos se van a poder seguir reutilizando para generar ingresos. Yo sigo defendiendo que los fondos que hay en las administraciones se liberen y se liberen como ha hecho la Biblioteca Nacional, sin ningún tipo de restricción para todo tipo de usos públicos y privados. Y también en materia de patrimonio fotográfico hay incluso entidades privadas de tanto prestigio como la Getty, que ha abierto el programa hace años ya de Getty Open Content, en donde hay imágenes históricas, daguerrotipos, se pueden reutilizar. No sé qué sucederá al final con el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, que no era exactamente el centro que pedía la plataforma Centro Fotográfico, que iba más impulsada por fotógrafos con obra actual y por entidades que tienen, diríamos, intereses económicos en el negocio de la fotografía. Pero yo creo que este centro, en mi opinión, acabará entrando más o menos en la línea en las que están las administraciones. Bien, yo creo que me parece que hay una pequeña confusión. Yo estoy en un centro privado, pero los derechos de las imágenes no son de todos los autores, son de los autores, excepto en un archivo que tenemos que es del Paco Gómez. Por tanto, si hubiese un Centro Nacional de Fotografía, los derechos de Juan Manuel Castro Prieto o Cristina García Rodero continuarían siendo de ellos. De hecho, nosotros la labor que hacemos es, cuando alguien se dirige a nosotros, sobre todo decimos y obligamos a que, si quieren hacer algún uso, se dirijan o a las gestoras de derechos o al autor, con lo cual no acabo de entenderlo. Yo creo que lo que decía Josu es más lo que está en dominio público. Y yo también, por alusiones, que somos una entidad privada, pero sí que tenemos como un objetivo público también. En nuestro caso, lo que está en dominio público y lo que tenemos derecho está en commons. Está, eso sí, by non-commercial, que es verdad que nosotros tenemos que hacer una reflexión y estamos en ello para liberarlo más, pero nuestra intención es que todo lo que esté en dominio público o que tengamos los derechos y los autores quieran que que sus fondos y que sus derechos se puedan ceder, así lo haremos, ¿no? Nuestro objetivo no es el económico en ningún caso. Yo soy Carmen Dalmau y hablo desde la plataforma. En cuanto a lo de colección o archivo que has comentado, nosotros como plataforma, evidentemente el centro no lo hemos planteado. Otra cosa es lo que luego el Ministerio vaya a hacer. Pero nosotros como plataforma no hemos planteado un centro ni cerrado en colección ni cerrado en archivo, sino que sea un punto de unión de colecciones y archivos existentes y un centro de articulación de todos los intereses de esto que estamos viendo, que es un medio absolutamente poroso y lleno de capas. Entonces,
el propio edificio del Banco de España, quienes lo habéis conocido en Soria, no reúne condiciones ni siquiera para ser depositario de los archivos, pero sí reúne las condiciones para tener nodos virtuales, para tener conexiones virtuales, para tener plataforma virtual, para ser centro de reunión, para ser centro en el que los distintos archivos y los distintos intereses de la fotografía se reúnan y para dar visibilidad a colecciones de fotografía, al margen de que luego el Ministerio decida hacer colecciones o archivos, ¿no? Pero ya existe el restauro, ya existen centros y muchos archivos. La misión del centro es ponernos en contacto amigo a todos, yo creo, y así es como lo planteamos desde la plataforma. No tanto generar en Soria un archivo, sino una conexión de nodos de archivos. Muchas gracias. Si les parece, antes de terminar, solo muy rápidamente, pero solo a 5, pero podemos tomarnos la licencia de 3 o 4 minutos. Como les pedí a los intervinientes de la mesa unas propuestas de futuro, yo lo que solo me limité es a reproducir cuáles han sido las propuestas de futuro y las he agrupado en 5 ámbitos: ámbito tecnológico, ámbito de tratamiento documental, ámbito de conservación y prevención, ámbito divulgativo y ámbito educativo formativo. No había ninguna intención detrás de estas propuestas que les pedí, simplemente poner en evidencia que a partir de centros que tienen una tradición, creo que bastante dilatada, esas simples propuestas de estos centros, digamos, sectoriales, pueden ser aprovechados y utilizados para otras propuestas que puedan tener un ámbito un poco mayor. Leerlas ahora sería prolijo, no creo que sea imprescindible, estarán aquí a disposición de la gente del centro, pero había este ámbito tecnológico que me parece clave, claro, plantearse cualquier nuevo centro, tenga el ámbito que tenga, tiene que tener una previa reflexión enorme sobre el ámbito tecnológico. La aportación de Sergi Griñó desde el ámbito comercial, que a veces desde la administración nos repugna, no sé si es la palabra correcta, es absolutamente estúpida rechazarla, absolutamente estúpida. Y creo que cualquier centro tiene que nacer con esta vocación también comercial. Porque la cultura no solo tiene que ser rentable socialmente, sino que también puede ser o intentar ser un poco rentable económicamente. Tanto hablar de industrias culturales y luego resulta que nos repugna cualquier plataforma donde tengamos que pagar para tener cualquier reproducción de una imagen, sobre todo si es de ámbito público. El ámbito de tratamiento documental, normalizar, esta es la palabra. Hay distintos colores porque vienen de los distintos centros donde han hecho las propuestas, ¿no? Ámbito de conservación y prevención, es un ámbito claro. Lo que ha dicho Juanma sería una gran noticia. Que yo me gustaría matizar un poco. Hombre, no tiene que ser un ayuntamiento quien impulse esto. Que está muy bien que esté ahí, pero tiene que ser el ministerio. O tienen que ser las instituciones políticas las que estén detrás del ámbito formativo, ¿no? En el ámbito divulgativo hay toda una serie de propuestas para desde impulsar programas hasta potenciar la difusión de las colecciones. En el ámbito educativo formativo, este es también clarísimo, y todo ello son propuestas que estas 5 personas que representan a 5 instituciones que tienen matices distintos han puesto a disposición de todos ustedes para que la creación de este futuro Centro Nacional de Fotografía sea sin duda el centro que todo el conjunto del Estado español desea. Por tanto, muchas gracias a todos. Bueno,